Ocultismo en la nueva era. La palabra de Dios en Deuteronomio 18, del 9 al 14 nos dice: Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. No ha de haber dentro de ti nadie que pueda pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia. Ningún encantador, ni quien consulte espectros o adivinos, ni el evocador de muertos, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios. Y por causa de estas abominaciones, desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones a tu llegada. Serás íntegro como Yahvé tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a astrólogos y adivinos, pero a ti Yahvé tu Dios no te permite semejante cosa. Entraremos en lo que es la nueva era en el área del ocultismo y del esoterismo. Y para eso lo introduciremos con un texto de Levítico que nos dice: no comáis nada con sangre, no practiquéis encantamiento ni astrología, no rapéis en redondo vuestra cabellera, ni cortes los bordes de tu barba, no haréis incisiones en vuestra carne por los muertos, ni os haréis tatuaje. Yo Yahvé. No profanarás a tu hija, prostituyéndola, no sea que la tierra se prostituya y te llene de incestos. Guardad mis sábados y respetad mi santuario. Yo Yahvé. No os dirijáis a los nigromantes, ni consultéis a los adivinos, haciendo impuro por su causa. Yo Yahvé, vuestro Dios. Con la invasión de la nueva era, encontramos un claro objetivo que se ha ido planteando la nueva era para destruir la cristiandad. Ha penetrado sigilosamente en el mundo occidental con sus cultos paganos, sus prácticas hinduistas y budistas, las cuales son del todo incompatibles con la visión cristiana. Ellos creen en la reencarnación, invocación y canalización de energías, Reiki, método Silva, control mental, sofrología, viajes astrales, otras búsquedas de poderes parapsicológicos, yoga, eneagrama, imágenes de deidades hinduistas o de Buda, cienciología, pendulismo y otros muchos. Nos hemos propuesto mostrar cómo la nueva era, a través del ocultismo, intenta destruir el mundo cristiano, con prácticas que son engañosas, que son verdaderas trampas para nuestros creyentes, que tienden a alejarnos de Cristo. El propósito es que abramos los ojos y le demos valor al Espíritu Santo en nuestra vida de fe. Partiremos definiendo algunos conceptos como ocultismo y esoterismo. El esoterismo es una palabra griega, esóteros, que viene del griego, que significa lo que hay en el interior. Designa generalmente un conjunto de conocimientos antiguos y ocultos, accesibles solo a grupos de iniciados, que se describe a sí mismo como guardianes de las verdades ocultas de la mayoría de la humanidad. El proceso de iniciación conduce desde un conocimiento de la realidad meramente externo, superficial, hasta las verdades interiores. Y mediante ese proceso
despierta la conciencia a un nivel más profundo. Las personas son invitadas a emprender este viaje interior para descubrir la chispa divina que hay dentro de ellas. En este contexto, la salvación coincide con el descubrimiento del yo. ¿Cómo definimos ocultismo? Es un fenómeno, una práctica, una doctrina, un método de conocimiento que pretende manipular las fuerzas ocultas del universo, entendido como una mentalidad esotérica. Es necesario tener acceso a esas fuerzas ocultas y poder para usarlas. De ahí los caminos iniciáticos esotéricos. También se accede por medium o mediadores con poder para actuar en lo oculto y en esas fuerzas. Aquí tenemos la adivinación, la astrología, la cartomancia, la nigromancia, la quiromancia, los videntes, los viajes astrales, la telepatía, la herbolaría, la clarividencia. La expresión ocultismo es de origen latín, occultus, que significa secreto, oculto, misterioso, en contraposición al conocimiento visible. Recuerden que esto es parte del mundo invisible, es decir, de lo que no somos capaces de ver. Walter Martin nos habla de la nueva era y nos dice lo siguiente: es un resurgimiento del ocultismo de la antigüedad. Tiene vínculos históricos con prácticas religiosas de Sumeria, India, Egipto, Caldea, Babilonia y Persia. Y en el nuevo diccionario de sectas y ocultismo, sentencia que utiliza claves de expresión de corte esotérico, ocultistas y satanista. Jaime Duarte, experto en Nueva Era, nos dice que esta última mención de la presencia o influencia del satanismo en la Nueva Era despertó especialmente mi interés por la gravedad que esto significa. Consulté distintas obras al respecto y encontré referencias inquietantes. Destaca especialmente al sacerdote demoniólogo Balducci, en el que concluye que uno de los varios motivos que explican el porqué del aumento de los cultos satánicos y adoradores de Satanás es precisamente por la presencia de la nueva era. Sigue hablando Balducci y nos dice: la nueva era es una síntesis religiosa de religiones orientales, de gnosticismo, de espiritismo, basada en enseñanzas esotéricas, es decir, secretas, transmitida en gran parte por vía mediúmnica, por entidades negativas. Acepta el panteísmo, creer en la reencarnación, una idea que deriva del budismo y del hinduismo, y en el renacimiento de la brujería, que representa el pilar de la nueva era. No hay espacio para Dios, el Dios cristiano. En su lugar ha sido elevado Lucifer. En último análisis, la fuerza arrastrante que se esconde detrás del movimiento de la nueva era es solamente el deseo de Lucifer de ser adorado como Dios. Otros estudiosos del ocultismo, como Guido Horst, por ejemplo, nos dice que existe una gran expansión del satanismo, y este se refleja particularmente en el rock satánico, la masonería y la nueva era. Misma situación encontramos con el periodista Carlos Climati. Solo dice: el crecimiento y penetración del ocultismo y satanismo en los jóvenes ya es preocupante. Concluye Carlos Climati
y nos dice, la nueva era no es más que una nueva forma de satanismo. Se presenta con un rostro dulce y tranquilizador, pero en realidad esconde muchísimas trampas. Entraremos a ver lo que el ocultismo representa como una puerta abierta al enemigo. Si alguien recurre a espíritus y adivinos y se corrompe por seguirlos, yo me pondré en contra de esa persona. La eliminaré de entre su pueblo. Esto es lo que nos dice Levítico en el número 26. El padre Javier Luxon, ex exorcista, escribe en su libro Las 6 puertas del enemigo y nos dice lo siguiente: el afectado no siempre es responsable de tener puerta abierta. Estas puertas pueden agruparse en 2 bloques dependiendo de que el afectado sea responsable de algún modo o no lo sea, de que se haya abierto a él la puerta correspondiente. El pecado, el ocultismo y el rencor son las puertas que corresponden al primer apartado. En cambio, los afectados no son responsables de los problemas que le advienen a causa de maleficios, de heridas del seno materno o de herencias ancestrales. Las principales vertientes del ocultismo son la adivinación y la hechicería, consideradas en la Biblia como formas de adulterio espiritual, en cuanto alejan de Dios, del Dios verdadero, para adorar a dioses falsos. Ahí es donde parte la idolatría. Crean vínculos o ataduras maléficas, insidiosas. En base a la experiencia como exorcista, el padre Javier Luxon concluye que cuando una persona tiene problemas insistentes con demonios, casi siempre hay alguna raíz de ocultismo. Nos continúa diciendo el padre Luxon que para que la puerta se abra, no es preciso que la práctica ocultista se haya realizado con intención de evocar a los diablos. Estas prácticas funcionan objetivamente, aunque el interesado subjetivamente desconozca el alcance de lo que hacen estas prácticas idolátricas. Por ejemplo, juego de la Ouija o su versión de Charlie Charlie, mediante la presentación del New Age como canalización de espíritus, maestros ascendidos o seres extraterrestres, o acudido a adivinos o curandero o uso de amuletos, tatuaje o piercing. Las prácticas ocultistas se han ido introduciendo en la vida de muchas personas sin que sean conscientes de la gravedad de la superstición, e incluso se presentan con apariencia cristiana. Por ejemplo, la santería, imágenes de la Virgen, imágenes de la palabra de Dios, está la Biblia, están los santos, las velas encendidas. O sea, son personas, como uno dice, son personas muy buenas, pero que esconden una tremenda realidad y son una verdadera trampa para los creyentes. En muchos ambientes cristianos se ha convertido en algo normal algunas prácticas de adivinación, como son el tarot, el chin, las runas, las cartas astrales, los horóscopos, las escrituras automáticas, el curanderismo por contacto, entre otras, así como el uso de amuletos o talismanes, como pirámides de tréboles, herraduras, velas de colores, barritas de incienso, cuarzo,
mano de Fátima, ojo azul, máscaras funerarias africanas y egipcias, elefantes, búhos, brujas, atrapasueños, llamadores de los ángeles y muchos otros. Es preciso que cuando estas prácticas se van internalizando en las personas, muchas veces hay algunos que se contaminan y se hace necesario un exorcismo. Para esto se sugiere que las personas se deshagan de los amuletos, de todas estas, quemándolos, rompiéndolos, para poder liberarse de todas estas fuerzas del mal. También a veces existe una contaminación a través de los tatuajes y de los piercings. Si una persona está tatuando una imagen relacionada con ocultismo, el que recibe estas prácticas puede resultar infestado, aunque su tatuaje o piercing no tengan que ver con el mundo oscuro. Eso es muy importante. Hoy día los jóvenes van a cualquier lado a tatuarse sin tener ningún tipo de cuidado ni saber quién es la persona que les está haciendo su tatuaje. Con la invasión de la nueva era, que se propone destruir la cristiandad, se han ido extendiendo en Occidente los cultos paganos y también se ha extendido algunas actitudes dentro del mundo de las personas que favorecen claramente estas prácticas, el alejamiento de la iglesia, por ejemplo, el alejamiento de los sacramentos. Muchas de estas personas que acuden muchas veces a consultar a brujos, que se vinculan de pronto con el tarot, muchas de estas prácticas, las personas no se dan cuenta que se cargan su espíritu de muchas cosas negativas, porque además en esos lugares donde ellas asisten son lugares contaminados de alguna forma, no son lugares de Dios, por lo tanto, en el momento en que entran en esos lugares también hay una suerte de contaminación. El New Age es un movimiento pseudo espiritual, mezcla de ocultismo, esoterismo, de matriz masónica y de misticismo pagano oriental, que tiene sus raíces inmediatas en la sociedad teosófica fundada en 1875, cuyos primeros dirigentes eran espiritistas vinculados al misticismo oriental, que decían haber recibido sus enseñanzas de seres espirituales especiales o maestros ascendidos, con el objeto de instaurar un nuevo orden mundial anticristiano. Ahí está la raíz de todo esto. Prácticas del ocultismo. Juan nos dice en su palabra: si os mantenéis fieles a mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Ritos satánicos. Y aquí también tenemos una palabra interesante de Proverbio y de Juan que dice: hijos míos, por más que te halaguen los pecadores, no condesciendas con ellos, no sigas sus pasos, porque sus pies corren hacia la maldad y van apresurados a derramar la sangre inocente. Satanás solo vino a matar, robar y destruir, nos dice Juan. Aquí es importante comprender las diversas formas ocultos de adoración a Satán para obtener poder y riqueza, que es lo que normalmente las personas que entran en estas prácticas persiguen: el éxito, el poder, el dinero, etc. Pero esto implica vender su alma. ¿Cuáles son formas de culto de Satanás que podemos reconocer?
Tenemos las misas negras, las profanaciones de templos católicos, que hoy día vemos con mucha fuerza. El quemar iglesias, por ejemplo, el profanar las iglesias. Enseguida también tenemos, otros recurren a ritos primitivos, las hijas del halo de Belcebú, por ejemplo, la brujería, el druidismo, los neotemplarios, las enseñanzas esotéricas, en la que el demonio es mostrado como elemento positivo, negando que Dios sea el creador, el gnosticismo, el movimientos esotéricos, la masonería, por ejemplo. El satanismo es la religión de la nueva era, al cual pertenecen altas personalidades del mundo político, económico. Lo vimos en la masonería, lo vimos en el nuevo orden mundial, lo vimos en la religión también que ellos están planteando. Cuando se quiere matar a una nación, se mata a su juventud. Poco a poco, el satanismo entra en los hogares sin que los padres de familia lo detecten. Las pandillas juveniles, las sectas satánicas, las prácticas abortivas, la drogadicción, son el cáncer de la juventud de nuestros tiempos y tienen sus raíces básicamente en el satanismo. Algunos signos del satanismo son, por ejemplo, las pandillas de jóvenes que se visten de negro, pintan sus habitaciones del mismo color, marcan sus cuadernos con el 666, niñas que se consagran al demonio, rompen su piel a través de tatuaje y con metales. Todo esto identifica su rebeldía e iniciación en el satanismo, que más adelante tendrá su manifestación en las misas negras, donde se blasfema de Cristo y de todo lo sagrado con el suicidio colectivo y los sacrificios humanos de bebé y de vírgenes a Satanás. La fiesta mayor del satanismo en el mundo es Halloween. El 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, en la liturgia católica. La nueva era la celebra como ceremonias satánicas y el 2 de noviembre es el festín día grande de los adoradores de Satanás y es celebrado con conciertos de rock en varias ciudades del mundo. De este modo se pretende borrar el nombre de Cristo de la tierra. Eso es lo que, y poner obviamente en su lugar a Lucifer. Esto es lo que nos dice el padre Pibel. El exorcista François-Marie Delminé nos dice lo siguiente: la secularización nos deja un vacío, o sea, la falta de fe, de creer. Los jóvenes no tienen nada para satisfacer sus necesidades espirituales y profundas. Están sedientos de algo y la iglesia ya no es atractiva, diagnostica el padre Delminé, quien ha alertado sobre la pérdida de la credibilidad de la iglesia a causa del alejamiento de la práctica de la fe y de las noticias de escándalos. Así que intentan encontrar algo en otra parte. Este algo es muchas veces el mundo del demonio. Los peligros del contacto con el satanismo no se limitan al plano espiritual solamente. No es solo un miedo vago, es un riesgo muy concreto. No debemos subestimar esto, porque la violencia entre los jóvenes se está volviendo cada vez más difundida, concluye el padre Delminé. Una mentalidad violenta es muy peligrosa para nuestra sociedad, muy, muy peligrosa. Nuestra sociedad
corre el riesgo de colapsar si continúa así. El padre Pibel, por otro lado, nos dice: sin embargo, dentro de la atmósfera del New Age pueden resultar muy peligrosas y de hecho han resultado muy negativas, pues queda abierta la puerta para que el Dios de este mundo, Satanás, penetre las más de las veces, pues no olvidemos que sabemos que le queda poco tiempo, acecha y anda como león rugiente para ver a quién devorar. Práctica de la brujería. Germán Castro Caicedo, en su libro La Bruja, nos dice lo siguiente: es la misma hechicería que supone un poder sobrenatural que se ha obtenido por medio de algún pacto o comercio con el demonio para alterar el curso de los acontecimientos y hacer maleficios a las personas. Siempre se ha practicado con malas intenciones, prescindiendo de su eficacia e ineficacia. Es un acto contra la religión católica y un pecado contra la justicia y la caridad que debe confesarse a un sacerdote católico. La nueva era promueve todas sus ideas a través de distintos congresos que se desarrollan durante todo el año en distintos lugares del mundo. La brujería está muy relacionada con los movimientos esotéricos, ocultistas y satanistas. La brujería se difunde hoy a través de programas de radio, televisión, y tenemos, por ejemplo, algunas películas como The Craft, Jóvenes Brujas. Describe cómo un grupo de adolescentes marginadas de la sociedad surgen utilizando la brujería. A través de esta toman represalias contra la sociedad hostil. Las escenas de magia fueron aseguradas por Pat Devin, suma sacerdotisa del Pacto de la Diosa, la organización de brujería más grande con sede en los Estados Unidos. Y se habla que todo lo que se muestra ahí es prácticamente la realidad de lo que se hace. Inclusive se habla de que hubo algunos conjuros que se hicieron en esa película que son muy reales. El chamanismo, puerta al mundo de los espíritus, es una falsa religión que dominó en otras épocas entre los tártaros, pueblos mongólicos del Asia Central, que atribuían a sus chamanes un poder mágico. La brujería a través del chamán. Los carepas o payes, sacerdotes de las tribus indígenas, utiliza el chamanismo para hacer maleficios y conjuros a las personas. Todas estas cosas las abomina el Señor. Dios acabará con ellos. Deuteronomio 18:12. Los magos fueron sacerdotes de la antigua religión zoroástrica de Persia y en particular de su dios mayor Ahura Mazda, marca hoy día del automóvil, dios de la sabiduría. En la actualidad, en las tribus indígenas, el paye se vale de la magia para influir en los espíritus ancestrales, dioses y demonios. Tanto la Biblia como la tradición católica indican su carácter maléfico en todas sus formas y cada una de sus manifestaciones, así como la imposibilidad de conciliarse con el cristianismo. Si han rechazado la palabra de Yahvé, ¿qué sabiduría puede haber en ellos? Nos dice Jeremías 8, el número 9. ¿Cuáles son los peligros del ocultismo? Todas las formas de adivinación son rechazables y que la evocación de los muertos o el recurso a los medios manifiestan una voluntad del demonio sobre el tiempo, sobre la historia, sobre los hombres y al mismo tiempo un deseo de hacerse propicia las potencias ocultas.
están en contradicción con el honor y el respeto, junto al temor amoroso que debemos tener solo a Dios. Este es el catecismo de la Iglesia. Ocultismo en los jóvenes. El libro de los jóvenes y el esoterismo de Climati nos dice: la creencia en las ciencias ocultas se ha incrementado desde la década de los 90, encontrando en las nuevas generaciones los aliados perfectos para su renacimiento. Hoy en día es más común que una persona joven haga meditación o consulte su ascendente zodiacal a que vaya a una iglesia a rezar. Necesitamos estas herramientas para entender nuestras relaciones emocionales. Muchas de las prácticas y gustos más populares entre los jóvenes actualmente se encuentran asociadas con el esoterismo en sus diversas manifestaciones: magia, espiritismo, satanismo. Su influencia la podemos encontrar en ciertos tipos de música, películas, videojuegos, series de televisión, sitios de internet, dibujos animados y muchas otras actividades de la vida cotidiana juvenil. Ante la pérdida del sentido de la vida y de la sensación de vacío, necesitamos poner el anuncio del Evangelio, ofreciéndoles alternativas que los hagan sentir amados, valorados e importantes para los demás. Esto los ayudará a recuperar la alegría y el sentido de vivir, y sobre todo a liberarse de esa alineación enfatiza enfermiza y hasta mortal, a que los conducen las prácticas esotéricas bajo el disfraz de juegos o de moda. Los jóvenes de hoy no son críticos, exigentes, reformistas, comprometidos, digitales y participativos. Además, lo material los obsesiona. Los obsesiona poco: casa, vehículo, etc., porque son más de la cultura del compartir con la familia, los amigos, la calidad del trabajo, el estudio, el sexo. Están por encima del dinero, como lo refleja este perfil de la generación millennial, los nacidos entre 1982 y el 2004. Pero no solo eso, también les gusta experimentar y probar cosas nuevas, como por ejemplo la meditación, aprender herramientas para canalizar su energía o curiosar por el mundo esotérico, entendido como una serie de conocimientos cerrados, ocultos para la mayoría de las personas, como son la astrología, la magia o la geomancia o el tarot. En una encuesta millennial del Newsweek, los participantes revelaron algunas tendencias hacia la astrología, el tarot, para favorecer y combatir la angustia existencial que ellos viven. Esta generación es mucho menos religiosa que las generaciones precedentes. Lo explica Alex Robles de Jazz. Lo bueno es que para esto no hace falta creer, solo hay que estar conectado a tu latido del corazón, que es un lenguaje universal. En la encuesta de percepción social de ciencia de España se revela que del 58% de los españoles encuestados, muchos de ellos confían en la acupuntura, en la homeopatía. El 14% lee los horóscopos, el 22% creen en los fenómenos paranormales, el 22% también creen en los curanderos, el 27% en los números, la numerología en este caso, etc. Pese a todo, parece que la creencia en lo
sobrenatural se ha ido incrementando desde la década de los 90 y se utiliza para intentar suavizar la angustia. Vivimos en tiempos revueltos. Antonio Navalón nos dice lo siguiente: los millennials, dueños de la nada, que no se identifican con ninguna aspiración política o social, que no tienen vinculación con el pasado y que su indiferencia hacia el mundo es real, son los rasgos que mejor los definen. Lo cierto es que hay bastantes cosas que les preocupan, como el cambio climático, la corrupción, la desigualdad y la falta de oportunidades profesionales y económicas. Práctica de la Wicca. Es un culto neopagano que tiene su origen en el mundo anglosajón y se presenta como una especie de brujería buena. No es ni una secta ni una organización con líderes o estructuras precisas. Es simplemente una corriente de pensamiento esotérica a la que puede adherir cualquier persona sin un compromiso particular. Es una mezcla de paganismo, magia y superstición. Además, se da una veneración exagerada de la naturaleza hasta el punto de ser divinizada y adorada. Los seguidores de la Wicca creen en la reencarnación, que consideran como una evolución del alma. Practican una serie de ritos mágicos, desde encantamientos, de amor hasta ceremonias para enriquecerse o atraer el dinero. A veces se dirigen a espíritus o entidades no físicas o divinidades paganas, como quien reza al dios Estado. El padre Luis Pibel nos habla de la Wicca y nos dice lo siguiente: es un pseudo éxito que se hace a través de un pacto con el demonio. Algunas películas, telefilmes han hecho popular la Wicca. Incluso algunas revistas para adolescentes hablan de ella con frecuencia, proponiéndola como una especie de religión alternativa. Las muchachas, sobre todo, quedan fascinadas por la idea de ser brujas buenas. Utilizan los rituales de la Wicca para resolver los problemas de la vida cotidiana. Se encierran en sus habitaciones y preparan auténticas ceremonias con velas, incienso, repeticiones de mantras y pequeños altares dedicados a alguna divinidad rara. El riesgo que se esconde detrás de la Wicca es claro. Es la invitación a creer que existe una magia buena, una especie de aliada para resolver los problemas de la vida de todos los días. Una vida que en el caso de muchos muchachos está dominada por la soledad, la ausencia del diálogo en la familia, las dificultades en los estudios o en los primeros pasos en el mundo del trabajo. La Wicca encuentra terreno fértil en la vida de muchos jóvenes que con frecuencia están caracterizados por situaciones familiares difíciles, como los divorcios, la violencia familiar, la falta de amor, la incomunicación, silencios, decepciones e incertidumbre sobre el futuro. El riesgo, nos dice el padre Pibel, a largo plazo es la ruina espiritual y material, porque el demonio lo cobra todo. Existe el riesgo de difundir entre los jóvenes la falta de compromiso y amor al trabajo. Confían en algo ajeno a la propia vida para resolver un problema. Los muchachos renuncian a comprometerse para alcanzar un objetivo, dejando todo en manos de las presuntas energías de algún ritual o amuleto y creen que todo les llega por arte de magia y sin esfuerzo. Es la ley del quiero todo y cuanto antes.
Me gusta una chica una vez de conquistarla con simpatía y dulzura, el seguidor de la Wicca confiará en un rito mágico o en un maleficio. Tengo una duda sobre el futuro. En vez de utilizar la cabeza para encontrar una solución inteligente al problema, se abandona en los brazos de la Wicca. Lo mismo sucede con los exámenes en las escuelas y colegios y en la universidad. Sin estudiar, con la Wicca obtienen las respuestas a los exámenes. La ayuda es en señales que Dios existe y que con fe se mueven montañas. Es necesario alentar una nueva cultura del compromiso que valore los pequeños esfuerzos de la vida cotidiana para alcanzar la meta fijada. Si queremos conquistar a una chica o triunfar en la vida, no hay que comprar un amuleto, sino regalarle un ramo de flores y usar la inteligencia y las capacidades que Dios nos dio a cada uno. Además, es oportuno promover una cultura del límite, es decir, hacer comprender a los jóvenes que no pueden tenerlo todo. Es necesario saber aceptar los propios límites. Nadie es perfecto en esta vida. Debo aceptar los fracasos y los triunfos y volver a sumergirme en la vida de todos los días, buscando con nuevo entusiasmo el verdadero amor. Un sano descubrimiento de la cultura del límite y del compromiso personal podría ayudar sin duda a los jóvenes a ser más fuertes en la fe católica, en afrontar mejor la vida, superando incertidumbres y miedos, y sin necesidad de recurrir a las supersticiones de la Wicca. Esto es lo que nos dice Climate. ¿Qué nos dice la Iglesia con respecto al ocultismo? Es interesante descubrir la multiplicación de sectas y herejías que hoy encontramos. Esta es la señal de los últimos tiempos. Pero hay muchas estrategias de las tinieblas que están usando para engañar y aún infiltrarse en la iglesia del Señor. La inocencia no fue suficiente para Adán y Eva, pues cayeron ante la mentira de la serpiente. Entonces la iglesia del Señor debe desarrollar discernimiento, es decir, la capacidad para distinguir que es Dios y no otro el que te puede guiar. Ocultismo en el Antiguo Testamento. Lamentablemente el ocultismo está presente en casi todos los libros del Antiguo Testamento. Vemos brujería, hechicería, invocaciones de espíritu, agüeros, astrología. Los cultos en Canaán se caracterizan por sus prácticas desordenadas, danzas obscenas, alto consumo de bebidas alcohólicas o fermentadas, prácticas inmorales, prostitución, rituales y aún sanguinarias. Los sacerdotes de Baal se cortaban la piel, invocaban a sus dioses y la frase pasar a su hijo o hija por el fuego muchas veces significa sacrificarlos a los dioses. Pero la palabra de Dios nos dice lo siguiente en Levítico 18: tampoco darás hijos tuyos para ofrecerlo a Moloc, ni profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No te acostarás con varón como los que se acuestan con su mujer. Es una abominación. No te ayuntarás con ningún animal, contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él en una perversión. No os contaminéis con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar de delante de vosotros. Porque esta tierra se ha corrompido, por tanto, he castigado su iniquidad sobre ella,
y la tierra ha vomitado a sus moradores. Pero en cuanto a vosotros, guardéis mis estatutos y mis juicios, y no haréis ninguna de estas abominaciones, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros. Porque los hombres de esta tierra que fueron antes de vosotros han hecho todas estas abominaciones, y la tierra se ha contaminado. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vómito a la nación que estuvo antes de vosotros. Porque todo el que haga cualquiera de estas abominaciones, aquellas personas que las hagan serán cortadas de entre su pueblo. Por tanto, guardáis mi ordenanza, no practicando ninguna de las costumbres abominables. El espiritismo, como habíamos dicho, no es una práctica inicua, sino una verdadera amenaza. Contra el equilibrio mental y la vida moral. El espiritismo produce una atadura tal, produce un daño tan potente en el espíritu del hombre que es necesario que lo erradiquemos por completo de nuestras prácticas. Esto es lo que nos dice el catecismo. El padre Francesco Bamonte, religioso de los siervos del corazón inmaculado de María, nos dice que los cristianos no están exentos del uso de prácticas esotéricas en mayor o menor medida. Es importante evitar los peligros que pueden socavar la auténtica fe cristiana. En cuanto al ocultismo en el Nuevo Testamento, vemos que la misión que los apóstoles llevaron a cabo era muy compleja, porque ellos se encontraron con mucha práctica de ocultismo. Teníamos, por ejemplo, en Efeso una escuela de brujería muy fuerte, era ancestral. Ahí se formaban los brujos, los maestros. La Iglesia de Jesucristo debe fortalecer y desarrollar su discernimiento para hacer lo que a Dios le agrada. Muchas prácticas hoy día ocultas las encontramos en actividades normales y muchas de ellas las encontramos a veces en la vida de nuestros creyentes. ¿Cuáles son estas prácticas? En la nueva era promueve la astrología, los horóscopos, el gnosticismo, el ocultismo, el budismo, la clarividencia, el uso de los cristales. La sanación mediante la magia blanca, que se dice que es una magia buena, es magia, por lo tanto no es buena. Los dibujos animados hoy día que vemos, que son casi terroríficos de repente. Las películas de terror, las fiestas de celebraciones, como Halloween, por ejemplo, que muchas veces la gente no tiene conciencia de lo que esto implica. Y al desconocer el campo, yo siempre digo, si desconocen el campo, no lo hagan. Absténganse. Celébrenlo de otra forma. La superstición, que es un elemento que se ha ido desarrollando lentamente, que genera una gran suspicacia, especialmente en los jóvenes. El relativismo, la confusión, el entender que las cosas no son malas, que todo es bueno. Pero lamentablemente
Estamos en el mundo de la oscuridad. Tiene que haber pautas sólidas, tiene que haber principios sólidos, tiene que haber límites. La manipulación de las ideologías, principalmente la nueva era, todas relacionadas con el campo de las creencias, esto sin límite, esto de poder tener criterios, sin criterios en el fondo. El subjetivismo egocéntrico, las distintas formas de autorrealización, que son muchas veces donde se difunde más el hedonismo, el amor a sí mismo, el yoísmo, con el gnosticismo, el vivir una religión personal, no comunitaria, como es nuestra fe. Construir un Dios a la medida, un Dios que me acomode, donde yo pueda hacer lo que quiera y me sienta respaldado, porque en el fondo no estoy haciendo nada mal. La búsqueda de la verdad sobre Dios ya no interesa, porque lo importante es descubrir el Dios que yo llevo dentro. No hay necesidad de salvación, porque la salvación está en mí. No la tengo que buscar afuera. Gonzalo Sanabria nos dice: yo el Señor soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de la servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto. Está escrito: el Señor tu Dios adorarás, solo a Él darás culto. La superstición es importante porque se presenta como una trampa que puede abrir campos muy potentes de repente en las personas. Ahí hay una desviación del sentimiento religioso y de la práctica. Puede afectar el culto que le damos a Dios. Cuando vemos algo de modo más mágico, atribuir su eficacia solo a la materialidad de las oraciones o los signos sacramentales, prescindiendo de esta disposición interior. Dios, nuestro Dios, habita en nuestro corazón. Él late dentro de nuestro corazón. Lo encontramos ahí y Él nos habla. Está para hablarnos. La idolatría no se refiere solo al culto falso del paganismo. Es una tentación constante de la fe y del hombre a establecer sus propios dioses, la moda, el consumo. Consiste en la divinización de lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y venera a una criatura en lugar de Dios o una cosa. Trátese de dioses o de demonios. Por ejemplo, el satanismo, el poder, el placer, la raza, los antepasados, el Estado, el dinero. No podéis servir a Dios, a dos dioses. O servís a Dios o al dinero. Tenemos también la adivinación. Dios puede revelar el porvenir a sus profetas y a los santos. Ahí tenemos las profecías. Sin embargo, la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza a las manos de la providencia en lo que se refiere al futuro y abandonar toda curiosidad malsana.
el Espíritu Santo se nos revela y Él muchas veces nos habla y nos orienta. Está en nosotros también. Es el que nos da vida, el que sopla la vida en cada uno de nosotros. Está. Lo podemos llamar y Él va a venir a nuestro encuentro. Espíritu Santo, hazte presente en mí. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. Este es el recurso de Satanás y de los demonios. La evocación de los muertos y otras prácticas que suponen develar el porvenir son aborrecidas por Dios. ¿Para qué conocer el futuro? Viviríamos angustiados, viviríamos desesperanzados, no tendría sentido la vida que tenemos. Vamos a hacer una oración para terminar, cerrar este tema, para romper ataduras maléficas. La sugerimos para todos los que quieran o que en algún momento dado hayan estado involucrados en estas cosas. Se sugiere hacerla durante 30 días, 3 veces al día. Y parte así. Te ruego, Padre, que por el mérito infinito a la preciosísima sangre de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, derramada en la pasión, cortes toda atadura oculta existente entre las fuerzas del mal y mi persona. Te pido que estas ataduras queden a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesucristo y que llenes los vacíos que hayan quedado en mi corazón con vuestro espíritu, que es el amor. Para ello renuncio con todas mis fuerzas a Satanás y el pecado, así como toda influencia o contaminación del poder de las tinieblas que haya quedado en mí por causa, puedes decir el nombre, amuletos, hechizos, magia, espiritismo, adivinación, el mundo de la oscuridad. Renuncio también a los espíritus, si tal los espíritus, la rabia, el enojo, la pereza, por ejemplo. Renuncio a las ciencias ocultas, sectas, magos o demonios que me hayan dirigido. Así como a todo espíritu maléfico que me acose y me ronde a mi alrededor, renuncio en el nombre de Jesús. Te pido perdón, Señor, por estos nefastos pecados de idolatría y te ruego que con la fuerza de tu gracia sanes mi corazón y me perdones a mí mismo y a cuántas personas me hayan llevado a estas acciones, porque me hicieron un gran mal. Declaro que Jesucristo es el Señor de mi vida, de mi cuerpo y de mi espíritu, y le ruego que sane y reconstruya todo daño que haya quedado en mi cuerpo y en mi espíritu, colmando mis vacíos con su amor. Báñame, Señor, con tu sangre y cúbreme con tu amor. Imploro la intercesión de la Santísima Virgen María, de su virginal esposo San José, la poderosa protección del Arcángel San Miguel y de mi ángel custodio, para abrirme a la acción del Espíritu Santo en mi vida, a fin de que, libre de toda contaminación y atadura maligna, pueda glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla,
Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.